Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha impuesto en las elecciones con un apoyo de las urnas entre un 59,5% a un 61% según los sondeos de última hora. De confirmarse estos datos, el recuento oficial, ¿cierto? Morales va a gobernar entre el 2015 y el 2020 en su tercer mandato, que lo va a convertir en el presidente que más tiempo ha estado en el país, en la nación, ¿cierto?, andina. René Arriagada nos cuenta. Bolivia salió a decidir este domingo la continuidad de un líder que aspiraba a su tercer mandato y que en los sondeos preliminares aparecía como claro favorito. Jornada para elegir presidente, vicepresidente y renovar a los miembros del legislativo para el periodo 2015-2020. Desde temprano y después de votar, Evo Morales convocó a sus compatriotas a acudir a las urnas y destacó el masivo voto de los inmigrantes residentes en 33 países. Mientras su mayor adversario, Samuel Doria, empresario cementero que representa el Frente de Unidad Nacional, aseguraba que las encuestas previas no le preocupaban. Las encuestas tienen un error de 33% y por eso estamos con mucho optimismo de que hoy va a ser un día histórico. Prácticamente ya votaron nuestros hermanas y hermanos después de tantos años de espera. El llamado voto al exterior se ha cumplido. Un voto que en Costa Rica deberá repetirse en 2 semanas más por la denuncia del robo de algunas urnas. A pesar de esto, en Bolivia y en el resto de los países, la votación se llevó con relativa normalidad, tal como ocurrió en Santiago y en las representaciones diplomáticas de Antofagasta, Arica, Calama, Iquique y Valparaíso, donde se expresaron quienes están a favor de un cambio en Bolivia y quienes ven con buenos ojos la continuidad de Morales. Ha llevado adelante al país en muchas cosas y estoy a gusto con él. Que sea una persona que vea, que nos saque de todo lo que estamos pasando, lo que hemos pasado este tiempo. Según las primeras estimaciones y conteos a pie de urna, Morales obtendría un apoyo de entre el 59,5% y el 61%, lo que le daría el triunfo en primera vuelta. Para los analistas, ese apoyo no solo se sostiene en los planes sociales para los más desposeídos, sino también en el gran avance de la economía y el acercamiento con sectores empresariales que en principio pudieron estar en contra del actual presidente. Ha logrado representar por una serie de motivos el sentimiento popular boliviano, que es profundamente transversal, aunque parezca mentira. Las élites algunas élites en su momento pudieron estar distanciadas, pero eran muy minoritarias. Apoyo que también está detrás de una de sus mayores aspiraciones, la demanda marítima que Bolivia sostiene contra Chile, que cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos. La demanda ante la Haya es transversal, tiene un respaldo transversal, puede haber algunos matices, pero en general hay un respaldo a lo que está haciendo el gobierno. Es la figura de este indígena de 54 años la que se levanta una vez más como el hombre fuerte de Bolivia, un caudillo latinoamericano que ha logrado impulsar reformas importantes, pero que tiene en el horizonte desafíos más grandes aún, como mejorar las cifras que mantienen a Bolivia como uno de los países más pobres de la región. Bueno, queremos hablar de este tema que está en desarrollo todavía hasta ahora, pero con una confirmación de la reelección ya de Evo Morales. Nos encontramos junto a Máximo Quitral, analista internacional de la Universidad Arturo Prat, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, candidato a doctor en una universidad de la Universidad Nacional San Martín de Buenos Aires, Argentina, historiador, politólogo, columnista del Dínamo, El Mostrador, lo vemos ahora de panelista en Radio La Clave, tuitero. ¿Cuántos títulos tiene? ¿Ah? No, haciendo hartas cosas, Se mueve. Sí, hay que mover. Se mueve como se ha movido Evo Morales, quien ya está confirmado la reelección, ¿cierto?, en este tercer periodo en Bolivia. Una noticia que se sabía. ¿Qué implicancias podemos decir en este momento de esta reelección de Evo Morales y cómo tenemos que mirarlo a futuro? Bueno, ya tenemos un tercer periodo de Evo Morales. Me parece que, bueno, viene a consolidar todo un proceso que él ha llamado de revolución, ¿cierto?, cultural en Bolivia, pero creo yo que también está bastante respaldado por cifras económicas que han sido bastante positivas para Bolivia, entendiéndose que, y eso yo siempre lo he remarcado, que la historia en Bolivia no comienza con Evo, sino que hay episodios muy oscuros en la historia política de Bolivia y que con la emergencia de Evo Morales de alguna manera viene a entregarle cierta estabilidad que por años había estado ausente en el país vecino. Ahora, desde el punto de vista de la relación con Chile, ahí hay un tema interesante porque, bueno,
Evo es uno de los principales artífices de la demanda boliviana y por tanto este discurso y esta solicitud permanente de acceso al mar me parece que comienza a tomar nueva fuerza a partir de este periodo presidencial. Tú hablas de que la economía en Bolivia es muy importante para entender este apoyo de Evo Morales. Recordemos que Bolivia tenía un crecimiento y un despegue en los últimos años bastante importante. Sí. ¿Cómo podríamos entender eso? Mira, lo que pasa es que hay un proceso de nacionalización de recursos naturales, particularmente los hidrocarburos. Eso generó alguna tensión con Argentina, con Brasil, pero como había sintonía ideológica y buena cercanía con Néstor Kirchner y Lula da Silva, bueno, Evo Morales pudo solucionar el tema diplomáticamente. Esto le significó a Bolivia aumentar ostensiblemente los recursos fiscales y como entró en un proceso de refundación del Estado, lo que hace Evo Morales es colocar el Estado al servicio de la comunidad. Es decir, anteriormente los partidos políticos de Bolivia habían atrapado al Estado y por tanto habían utilizado el Estado para beneficio propio. Rompe Evo Morales esa condición, coloca el Estado al servicio de la comunidad y hoy tenemos amplio apoyo en la elección presidencial. Ahora, tiene niveles de crecimiento muy interesantes. El año pasado terminó con niveles de 6,5, 6,8% y actualmente las proyecciones indicarían de que Bolivia estaría creciendo alrededor del 5,5%, lo que indica que el sistema económico que está implementando Evo Morales le está entregando muy buenos dividendos y eso se confirma con esta nueva reelección presidencial. Ahora, ¿por qué Evo Morales ha dado una estabilidad a Bolivia? Recordemos que Bolivia era un país que hasta los últimos años tenía más presidentes que años de vida independiente, con una sucesión de golpes de Estado bastante tristes, con presidentes que ni siquiera hablaban bien el español. Evo Morales llega a gobernar Bolivia y comienza a dar una estabilidad. ¿Cómo se entiende que se haya mantenido tanto en el cargo y la figura que ha tenido Evo Morales para darle una estabilidad, ¿cierto?, a esta nación que, como lo decía, tenía una sucesión de presidentes bastante alta? Bueno, logra una base de apoyo muy amplio. Yo creo que eso le permite tener, podríamos llamar, la suficiente posibilidad de convocar a distintos sectores que se habían sentido marginados de la política. Entendiéndose que Bolivia tiene un alto porcentaje de indígenas dentro de la población. Por tanto, ese grupo, ese grueso de la población no se sentía partícipe de los procesos electorales. ¿Qué es lo que hace Bolivia? Morales los incorpora al debate político, los hace partícipe de una nueva alianza creando un partido político como es el MAS. Por tanto, ahí rescata un poco la esencia de la historia de Bolivia, se posiciona como el candidato y pasa de un discurso que podríamos decir bastante conflictivo con las oligarquías políticas de Bolivia a transformarse en un estadista. Se posiciona internacionalmente y ahora es una figura política muy importante en Bolivia que ha generado estabilidad. Y lo más curioso, Cristian, dentro del análisis y dentro de los resultados, es que normalmente Evo tenía una relación muy compleja con la media luna, llámese Santa Cruz, Pando, Beni. Pero en esta elección... ¿A qué le llamas media luna? Son los sectores más ricos de Bolivia y que consideraban que las políticas públicas que estaba asumiendo el presidente Morales de alguna manera perjudicaban sus intereses. Esta media luna está conformada por Cobija, por Pando, Beni, Santa Cruz. Santa Cruz, recordemos que el 2007 se levantó en un momento determinado y generó un proceso de consulta popular para entrar en podríamos decir, un escenario de autonomía, ¿no? Y obviamente contrario a las decisiones de Morales. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que esos sectores apoyaron enormemente a Evo Morales y, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, más del 50% de la población apoyó el proyecto de Evo. Por tanto, lo interesante es que además los sectores que eran oposición al proyecto de Evo hoy son parte del gobierno y se sienten de alguna manera en sintonía con las políticas aplicadas. Tenemos declaraciones de última hora con el presidente Evo Morales ya reconociendo su triunfo, su reelección. Las invito a escuchar de inmediato. Ratificado de manera democrática que en Bolivia no hay media luna, sino luna llena, hermanas y hermanos.
Eso expresó el pueblo boliviano con su voto. Aquí estaba en debate dos programas: la nacionalización frente a la privatización, y nuevamente con más del 60% gana la nacionalización. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Evo Morales justamente haciendo alusión a esta media luna que no existe y hay luna llena. Comprendamos, entremos más en este concepto que es interesante nuevo para comprender Bolivia. Bueno, como lo señalaba yo hace un rato, que la media luna era el sector que históricamente, podríamos decir incluso, le había cerrado cualquier tipo de posibilidad de visita protocolar, tranquila al presidente Morales. Y por tanto se transformaron en un momento determinado en los sectores opositores a la gestión del presidente Morales, por considerar que su política, una política socialista, antiimperialista, ¿cierto?, anticolonialista, tocaba sus intereses. Y como tocaba sus intereses, bueno, ellos consideraban que el proyecto de Morales los iba a perjudicar desde el punto de vista de la mantención de algunas regalías políticas y también económicas. Tenemos algunas preguntas de Twitter, Max, para aprovechar también tu condición de activo historiador en las redes sociales. Muchas gracias. Fernando Pérez hace esta consulta y Max la va a responder. Con esta nueva reelección de Evo Morales, se pregunta él, ¿será la última? ¿No ha visto posible sucesor que continúe con el camino que traza? Yo no sé si tenemos la posibilidad de poner esto en la pantalla para que se vea bien el tuit. Bueno, vamos a esperar entonces que nos puedan ayudar. Ahí está. Ahí está Fernando Pérez haciendo la consulta que decía yo. ¿Es una nueva reelección de Evo Morales? ¿Será la última? ¿Se ha visto algún posible sucesor en este camino que él ha trazado? Es una pregunta interesante. Bueno, la habíamos discutido hace un rato atrás internamente en términos de que... Fuera de pantalla. Exacto, fuera de pantalla, en términos de que había que estar muy atento si efectivamente el presidente Morales lograba los 2/3 del Parlamento para poder hacer una modificación constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el presidente Morales pueda mantenerse por mucho tiempo en el poder requiere de una modificación constitucional. Pero para hacer esa modificación constitucional requiere de tener mayoría parlamentaria, que es más o menos 2/3 del Parlamento. Según los últimos datos, los últimos sondeos, aparentemente el presidente Morales tendría los 2/3 y eso le permitiría hacer una modificación constitucional. Esa modificación constitucional significaría reelección permanente, es decir, que él podría participar del proceso electoral sin ningún inconveniente. Claro, hay que explicar algo a la gente. La Constitución boliviana permite que el presidente esté durante 2 periodos solamente al mando del país. Evo Morales cumple estos 2 periodos, pero el día de hoy comienza un tercero. Eso es porque él reformó la Constitución y dijo, bueno, yo al reformar la Constitución de Bolivia, esto comienza todo de cero y mi mandato anterior no vale, básicamente. Exacto. Se trató de ir al Tribunal Constitucional de parte de la oposición boliviana, finalmente la justicia de Bolivia dijo, eso se ajusta a derecho y Evo Morales está en su primer periodo con esta nueva Constitución. Este sería el segundo. Exactamente. ¿Le quedan cuántos años? Bueno, ahora estamos en este proceso. Si no hubiese modificación constitucional, Evo Morales debería ser su último periodo y después, evidentemente, tener alguna figura pública que sintonice con el proyecto y que le permita mantener todas estas transformaciones. Por eso tú decías que es importante ver cómo se conforma el Parlamento. Exactamente, porque si los sondeos indican, son ciertos, de que aparentemente lograría los 2/3, le permite al presidente Morales tener control del Parlamento. Y por tanto, al tener control del Parlamento, puede hacer las modificaciones constitucionales que le permitan ser el eterno candidato. Algo que no pudo hacer Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. O sea, en octubre del año pasado ya sabíamos que a Cristina se le venía pesada la pista porque no logró la mayoría parlamentaria. Exacto.
Por tanto, bueno, en el caso argentino, Cristina va a tener que buscar alguna figura que pueda continuar el proceso kirchnerista, entendiéndose que hay una disputa seria dentro del peronismo, que es los peronistas versus el kirchnerismo en el fondo, pero son todos peronistas. En el caso del presidente Morales, si logran los 2 tercios, que eso yo creo que mañana lo vamos a tener con total certeza, si logra tener los 2 tercios, yo creo, te aseguro que va a haber un cambio constitucional que le permita ser el candidato eterno en Bolivia para seguir impulsando las transformaciones sociales que se vienen gestando desde el 2005-2006 aproximadamente. Cerremos la entrevista con las implicancias para Chile, es parte de la pregunta que hace Marie-Louise Duhalde. Dice, ¿cuáles son a través del Twitter, cuáles son las implicancias para nuestro país de esta reelección de Evo Morales hasta el 2022, dice ella? Hasta el 2020. 2020 tenemos... 2020, claro. Próximos 6 años. Exactamente. 2020. Bueno, la principal implicancia desde el punto de vista internacional es que vamos a tener un presidente que va a insistir con la salida al mar. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, porque está dentro de la Constitución y porque además cuando Bolivia presenta su memoria a la Corte Internacional de Justicia, también lo hace el presidente Morales, en un gesto absolutamente simbólico. Por tanto, el mantenerse en el poder va a significar que las relaciones internacionales, y puntualmente el caso con Chile, van a estar mediatizadas por el acceso al mar. Y por tanto, esta presentación a la Corte Internacional de Justicia también va a significar que le dé un nuevo impulso al discurso reivindicatorio por parte del presidente Morales y por tanto Cancillería, me parece, a mi modo de ver, va a tener que hacer una lectura correcta en términos de que va a tener que presentar algún tipo de hoja de ruta que comprenda y entienda que a partir de este momento nuevamente el presidente Morales va a insistir con el acceso soberano al mar. ¿Hay una utilización política de parte de Evo Morales de esta salida al mar boliviana? ¿Tú lo consideras así? Yo, sinceramente, Cristian, si Evo Morales durante todos los sondeos hubiese tenido o hubiese marcado menos del 40%, habría entendido que utilizar la política exterior para beneficio de su política interna me hubiese parecido sensato, entenderlo en esa lógica. Pero dado el nivel de madurez política que ha logrado Bolivia a partir de su presidencia, creo que no fue significativo insistir con el tema de acceso al mar. A mí me parece que es porque hay un compromiso por parte del presidente desde el punto de vista constitucional, porque además hay un compromiso con su pueblo. No hay una utilización de la política interna en beneficio, no hay una utilización de la política internacional o la política exterior en beneficio de la política interna, a diferencia de los anteriores presidentes. Yo creo que ni siquiera fue necesario hacerlo para lograr una muy alta votación en este nuevo proceso electoral. Tengo un video acá, yo no sé si ese video puede ir acompañado de audio, me lo confirman, está corriendo, a ver si lo podemos ver y ojalá escuchar, si no lo traducimos. Ahí está el presidente Evo Morales en el podio del Palacio, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera. No, desgraciadamente no se puede escuchar, pero le dedica este triunfo tanto a Fidel Castro como a Hugo Chávez. Va de la mano de la pregunta que me hacía en Twitter Bastián Reyes. ¿Tenemos a un nuevo Hugo Chávez o a un Fidel Castro aferrándose al poder? Yo creo que desde el punto de vista del romanticismo político, yo creo que sí tenemos un nuevo Hugo Chávez. A mí me parece que sí. Ahora, a diferencia del caso de Fidel, que llega al poder a través de una revolución donde no hay un proceso electoral, me parece que hay unas distancias en ese punto, porque de alguna manera Evo lo ha hecho por vía democrática. Pero creo yo que está o podría eventualmente Evo Morales transformarse en una nueva figura política latinoamericana, reemplazar quizás a la importancia que obtuvo en un momento determinado Hugo Chávez. Pero creo que estamos en esa línea. Yo creo que Evo Morales efectivamente ha logrado tener un posicionamiento importante, no solo en Bolivia, sino que a nivel internacional, que hoy le permite generar discursos bastante incendiarios dentro de la política internacional. Perfecto. Cerremos ahora sí con esta imagen que estamos viendo acá del triunfo de
Evo Morales, pero es importante conocer cuál es su círculo de hierro. Ahí vemos la fotografía. Por ejemplo, aparece a la derecha de Evo Morales este hombre que es el vicepresidente. Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, y este hombre que es David Choquehuanca. Yo no sé quién es este señor que aparece, debe ser alguien también del poder, pero estos dos yo diría que es el círculo más cercano. Exacto. No es casualidad que estén cerca de Evo Morales en el momento de su triunfo. Veamos la figura de David Choquehuanca principalmente, canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y luego de Álvaro García Linera, el vicepresidente. ¿Qué roles cumplen dentro del gobierno de Evo Morales? A ver, en el caso de Álvaro García Linera, yo me atrevería a considerarlo como el ideólogo del proyecto de Morales. O sea, él es el que le entrega todo el sustento ideológico, el que construye también las redes de vinculación internacional y que le da el sustento a todas las políticas aplicadas por Evo Morales. Por tanto, cuando uno dice quién está detrás del proyecto de Evo, bueno, Álvaro García Linera, que tiene una tradición también vinculada a los movimientos sociales y también de resistencia ante las dictaduras. Por tanto, es una figura sumamente importante que tiene una trayectoria intelectual elevada y que le ha entregado el respaldo intelectual a Evo Morales, quien tiene que simplificar el discurso cuando le habla a las masas. En el caso de Choquehuanca, bueno, también está vinculado al indigenismo boliviano, el que se conecta con el mundo indígena y el que ha impulsado también esta agenda reivindicativa con acceso al mar soberano, que ese es uno de los planteamientos que tiene el presidente Morales dentro de toda su política internacional. Por tanto, son las dos figuras más importantes que están rodeando al presidente Morales y que, por cierto, creo yo que uno de los dos puede ser el continuista del proyecto de Morales, pensando a futuro en este proceso de reelección permanente, si es que, insisto en esto, logra tener los 2/3 del Parlamento. ¿Por qué es importante esa cifra, el 2/3? Porque eso es el mecanismo, o mejor dicho, el umbral mínimo que solicita la Constitución para que efectivamente el presidente Morales pueda hacer este cambio y tener la reelección permanente sin que haya oposición institucional. Perfecto. Máximo Quitral, te queremos agradecer este análisis con el canal 24 Horas, cuando todavía está en desarrollo por lo menos la definición parlamentaria. Me quedo con las palabras tuyas, esta gran incógnita en Bolivia, más allá de la reelección de Evo Morales, o lo que implica, porque ya lo conocemos, es si el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, el MAS, logra los 2/3 de los votos en el Congreso. Vamos a estar pendientes y me imagino que será parte del análisis durante este día lunes, haciendo una proyección también de su relación con nuestro país, enfocado en lo que es la demanda boliviana, tema que hemos conversado en otras ocasiones en este noticiero. Por cierto. Muchas gracias, Cristiana, que tengas muy buena noche. Lo leemos en el Dínamo, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión. Ahí estamos. Ahí estamos atentos. Nos vamos a la pausa, volvemos con el resumen nacional e internacional luego de este alto en las noticias.